Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Gracias, muchas gracias por permitirnos este enorme privilegio, por suscribirse a nuestro canal, por compartir estos devocionales con otras personas y por esos preciosos comentarios que nos hacen llegar y donde nos están poniendo precisamente desde donde nos están observando, y eso a nosotros nos llena de inspiración y de mucha alegría. Bueno, el día de hoy continuamos en nuestra lectura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, partiendo del versículo número 23 hasta el versículo número 37. Bueno, le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: una iglesia sin igual, una iglesia sin igual. Creo que cuando leemos precisamente esta lectura en el libro de los Hechos, en estos capítulos de inicio, de alguna manera creo que nos invade una especie de nostalgia, una nostalgia hermosa de anhelar de alguna manera que nosotros pudiésemos pertenecer precisamente a una iglesia de este tipo, una iglesia que tenía todo en común, una iglesia que estaba experimentando esos milagros, esos prodigios, una iglesia obediente, una iglesia que a pesar de las circunstancias difíciles continuaban avanzando y continuaban poniendo su confianza en este Dios maravilloso. Nuestro anhelo, mi anhelo de manera personal es que nosotros de alguna manera podamos ser este tipo de cristianos, cristianos fieles, cristianos que nos entreguemos con el Señor, que seamos íntegros en cada una de las cosas que hagamos para experimentar precisamente esta preciosa experiencia de vida cristiana. Y en lo personal hay por lo menos 3 cosas que quiero compartir contigo referente a esto. Número 1, una iglesia sin igual. Número 1, pone su confianza en Dios. Así es, fíjate cómo dice el versículo número 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Me llama la atención que Pedro y Juan habían estado prisioneros. Y sabes, ellos habían llegado a la prisión precisamente porque habían abierto su fe, habían orado por un hombre minusválido que se encontraba a la puerta del templo, y Dios había hecho un gran milagro con la vida de este hombre. Y debido a esas circunstancias, sencillamente debido a esa razón, los habían puesto presos. ¿Sabes? Pero no observo a Pedro y a Juan de alguna manera quejándose, no observamos a los demás discípulos poniéndose en un momento de lamentación diciendo: pero ¿por qué, Señor? Mira, si estábamos llevando tu obra, estábamos abriéndonos a la fe y mira lo que sucede en nuestra vida. No, nada de eso, al contrario, están ellos confiando en este Dios maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque cada circunstancia que nosotros experimentamos en la vida, nunca se te olvide, de alguna manera ha sido permitida por Dios, y si Dios lo ha permitido es porque sabe que al final de cuentas nosotros podemos salir adelante poniendo nuestra confianza en este Dios maravilloso. Realmente me asombra. Aquí en este versículo número 23 se nos dice entonces que fueron puestos en libertad, entonces regresaron a compartir con los demás discípulos lo que había sucedido, y entonces observamos cómo los demás también se llenan de gozo y de alegría. Y esto me lleva a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. Una iglesia sin igual. Número 2, experimenta el poder de la oración. Observa en este versículo número 24 cómo ellos comienzan a orar. Dice: ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una oración poderosa. ¿Sabes? La mejor herramienta que Dios nos ha dado para cuando pasamos por momentos de dificultad precisamente es esta: poder hablar con Dios, poder orar al Señor, poder poner nuestra confianza en Él, poder hablar con Él y de alguna manera tener esa comunión hermosa. Me encanta porque en este versículo número 24 observo algunas características de la oración. Observo de entrada que la oración fue de una manera unánime. Dice el versículo: ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios.
O sea, esto permitió que ellos se permearan en una unidad tremenda, estando unánimes en medio de la situación que estaba pasando. También observo que su oración fue con mucho discernimiento, porque inmediatamente ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Tuvieron el discernimiento de reconocer que Dios es soberano. Y sabes, la soberanía de Dios es tan grande. ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Dios es Dios y Él puede actuar y hacer con su grandeza, con su poder, las cosas que Él quiera en el momento que Él quiera. Entonces nosotros podemos orar de esa manera, teniendo el discernimiento de saber quién es nuestro Dios. Un Dios maravilloso, un Dios creador, un Dios que nos ayuda en medio de los momentos difíciles. Pero también la oración de ellos fue una oración específica. Me encanta el versículo número 29 y 30 cuando dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Me encanta porque aquí ellos comienzan a decir específicamente lo que ellos están pidiendo. Están orando para que Dios tome el control de la situación. Están orando por valentía para poder compartir la palabra del Señor con otras personas. Están orando para que Dios se manifieste trayendo señales y trayendo prodigios. Es una oración específica y de esa manera nosotros tenemos que estar en oración. Vamos a decirle al Señor precisamente qué es lo que nosotros anhelamos dentro de esas peticiones de oración que estamos haciendo. Y me encanta porque observo también que esta oración fue una oración exitosa. El versículo número 31 dice: cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Sabes, había ese fuego de la oración que incluso el lugar se cimbró con un gran temblor. Pero sigue diciendo: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. La presencia de Dios llega, el Espíritu Santo llega para ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar con valentía. Observa cómo la llenura del Espíritu Santo en esta ocasión no se manifestó a través de dones de lenguas, sino que al contrario, aquí lo que están haciendo es hablando, pero haciéndolo con valentía. Y te recuerdo, ellos estaban pidiendo precisamente que Dios les diese valentía. Sabes, podemos observar cómo Dios responde las oraciones cuando nosotros las pedimos con fe y confiando plenamente en este Dios maravilloso. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Una iglesia sin igual, número 3, vive un compañerismo genuino. Me encanta el versículo número 32 en adelante, cuando se lee precisamente la descripción de una iglesia que está pujante, caminando confiado en Dios, haciendo a un lado sus egoísmos y poniendo el amor por encima de todas las cosas. Me encanta el versículo número 32 y 33. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Me encanta porque aquí dice la Escritura que ellos tenían un mismo corazón y un alma, estaban juntos en un corazón y un alma, y vivían en armonía, creían en el Señor y se dejaban guiar por la presencia de este Dios maravilloso. También de alguna manera ellos confiaban y entonces hacían a un lado sus egoísmos y compartían y daban todas las posesiones que tenían, y de alguna manera tenían todo en común en la administración de lo que estaban haciendo. Y sabes, esto me habla precisamente de un enfoque cristiano, de un verdadero enfoque cristiano. Que Dios nos ayude a nosotros a hacer a un lado nuestros egoísmos, nuestras pretensiones, y de alguna manera poder experimentar precisamente a una iglesia que va hacia adelante poniendo su confianza en este Dios maravilloso. Una iglesia de nuestros sueños. Que Dios nos ayude a nosotros mismos ser parte de una iglesia de este tipo. Una iglesia sin igual. 3 cosas que aprendimos el día de hoy. Número 1, pone su confianza en Dios. Número 2, experimenta el poder de la oración. Y número 3, vive un compañerismo genuino. Anhelo que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mando un abrazo. Bendiciones.